Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Doña José o de Abuelita José. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el rancho de su mamá y el rancho de su papá. Nos va a traer un poquito de la historia, sobre todo de una parte de Michoacán. Pues sí, a conocer un poquito sobre esta historia, pues que puede ser contada a través de las personas que vivieron en esa época, pero también de las personas que estuvieron transmitiendo todo ese conocimiento, ¿verdad? Hay una disculpita por el sonido de los camotes aquí en la Ciudad de México. Pero, bueno, pues vamos a escuchar a Abue José que nos va a platicar sobre el ranchito de su mamá y de su papá, sobre todo la historia, ¿verdad, Abue José? Así es, buenas tardes y gracias por la atención que nos tienen. Entonces, yo les voy a platicar, ya les platiqué varias cosas del rancho de mi mamá y sus costumbres, matrimonios y todo, pero también les voy a decir que ese ranchito se formó cuando el bisabuelito de mi mamá nos platicaba que ese rancho se formó porque el rey Calzoncin de Michoacán les regaló esas tierras, no más que pues ella no nos supo platicar pues la historia, y nosotros queríamos que nos platicara bien la historia, cómo había estado, pero ella nomás dice, nomás yo sé, dice que mis bisabuelos le regalaron estas tierras, y desde entonces se empezó a formar el rancho con las familias de él, pero después pues entraron otras familias de otros ranchos y se formó el ranchito, pero casi todos las familias de allí pues eran familias parientes, y aunque estaban ya ahí más retiraditos, pero todo era una comunidad pues muy bonita, como les platiqué. Eso me faltaba pues decirles, comentarles que ese ranchito se formó así, de esas tierras que a mi abuelito, al bisabuelito de mi mamá, le regalaba el rey Calzoncin. Y el rey Calzoncin, bueno, hay que mencionar, ¿no? Que pues era un rey purépecha. Purépecha, sí. ¿No? Entonces, sobre todo, pues es, digamos, como esta vertiente indígena, ¿no? Que llevamos en la sangre todos, pues descendemos de ahí, ¿no? De los purépechas. Sí, porque, y le voy a platicar, yo tengo una hija que ella estuvo varios tiempos en Estados Unidos, y le decían los patrones, les decían, tú tienes la cara de indígena. Ella era blanca y yo la veía bonita, ¿no? Que no todos los indígenas somos feos, nomás que muchos dicen, como les dijera, hay discriminación, ¿no? Como que los discriminan, pero mi hija tenía la forma de la cara de indígena, y yo decía, bueno, yo no sé cómo será la persona indígena, pero después me di cuenta que mi abuelita, la mamá de mi mamá, claro que ella era morena, pero tenía la forma de la cara mi hija tenía la forma de la cara de ella. Entonces, nomás que mi hija era más blanca. Tiene. Sí, sí, tiene pues todavía. Y por eso les digo, dependemos de gente tarasca, digamos. De los purépechas. De purépechas. Ajá. Pero, pues hay gente bonita también. También hay gente bonita, como todo mundo. Hay gente bonita y hay gente pues más feíta, como sea, pero estamos revueltos ya. Pues toda la gente es bonita, sí. Toda la gente, y
y pues nada más que pues nos inculcaron que a veces ese racismo, ¿no? O esa forma de ver a lo indígena como feo, ¿no? Sí. Entonces tenemos ahí como digamos esa parte un poco, pues sí, de racismo, ¿no? Pero en realidad yo creo que toda la gente somos bonitas, somos diferentes bellezas, nada más que pues nos enseñaron a ver de distintas formas a la gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí entonces tenemos, descendemos digamos, de esa, pues, De esas de esas raíces. raíces Sí. purépechas, ¿no? Sí, sí. Por parte Bueno, de tu mamá. por parte de mi mamá. Entonces, ahorita yo ya les voy a platicar del rancho de mi papá, porque también él era de un ranchito. Nada más que el rancho de mi papá ya era, esa partecita del rancho de mi papá también era de Michoacán, pero ya estaba metido, esa parte estaba metida en parte de Guanajuato, es rumbo a Guanajuato. Entonces, sí eran retirados los ranchos de uno y otro. Y ellos, yo luego les preguntaba, bueno, ¿y cómo se hicieron de ese rancho? Porque yo cuando estaba niña, pues tendría algunos 4 o 5 años cuando me llevaron a ese rancho. Pero entonces ya nada más estaba mi abuelita y 2 tías y 2 tíos en el rancho. Porque en el tiempo de la revolución, según, porque ellos eran muy reservados, no nos platicaban nada, ni sabíamos nada, 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 nada. Nada más que ya cuando murieron mis tías, una de mis hermanas recogió a mi tía, la última que quedó, y entonces le estuvo asaz y sal. Y tía, ¿y cómo se hicieron del rancho? Y tía, cómo fue la vida en el rancho? Platíqueme algo de ahí, porque tenemos ganas de saber. Ya entonces ella le empezó a platicar. Miren, lo que pasó en el rancho, mi padre dice, fue un trabajador de un hacendado. Y no solamente ese rancho tenía este hacendado, dice, sino tenía varios ranchos. Y en el tiempo de la revolución, pues nos contaban que hubo muchos guerrilleros que entraban a los pueblos, los saqueaban, en los ranchos sacaban todos los animales, se los robaban, todo el maíz, todo el frijol, los saqueaban y hasta las muchachas se llevaban. Y entonces, pues allí en el rancho de mi papá, pues eran varias muchachas y en ese entonces mis abuelos, según mis abuelos, cuando venían las guerrilleras que decían, ahí viene la guerrilla, y pues a la carrera escondían las muchachas. Pero pues nos platicó mi tía que saquearon el rancho, lo saquearon, les quitaron todos los animales, todo el maíz, porque ese rancho se formaba de puros trabajadores que tenía el patrón, pero mi abuelo se quedó con todos los trabajadores también. A él, según nos platica, que él compró ese rancho, pero en cierta cantidad de dinero, que tuvo que dar nomás la mitad del dinero en monedas de plata. Y ya después nos dimos cuenta porque cuando murieron todas mis tías, pero ya estaban en puro andiro. Bueno, les voy a platicar primero y luego ya les digo que cuando fue esas guerrilleros, que los dejaron sin nada, entonces todavía vivía en ese entonces mi abuelo, y de las muchachas y todos vivían ahí. Entonces mi abuelo la sacó de allí porque los dejaron sin nada. Entonces anduvieron en Irapuato, en
Salvatierra, en esos rumbos de Guanajuato, hasta trabajando en los campos. Andaban cosechando estas fresas y cacahuate y todo para sobrevivir porque los habían dejado sin nada. Eran grupos revolucionarios, ¿verdad? Revolucionarios que quedaron de las guerrillas, yo creo, más grande que hubo. Yo no sé cómo está esa historia, lo único sé que quedaron varias guerrillas y saqueaban los ranchos y se llevaban hasta las muchachas. Entonces todos corrían a esconderse, o a esconder a sus hijas. Y en ese entonces se salieron del rancho a esconderse por allá. Y llegaron a Puruándiro, después se fueron a Puruándiro. Entonces se hicieron de una casa y empezaron a vivir allí, todas mis tías y mis tíos. Y ya cuando vieron que pasó el tiempo de las guerrillas y que se calmó algo lo de las guerrillas, entonces se regresaron otra vez al rancho. Se quedaron en el rancho todos los trabajadores, porque a los que perseguían eran los dueños de las tierras. Entonces, ya cuando regresaron ellos, ya 2 tías, 3 tías se quedaron en el pueblo, allí se casaron y mi papá allí se casó, allí se quedaron ya a vivir. Y ya nomás quedó mi tío, 2 tíos, 2 tías y mi abuelita, que fueron los que se regresaron al rancho, porque ya mi abuelito pues murió allí con mi papá. Mi papá fue el que lo enterró, pero allí murió, allí en el pueblo. Y mis tíos se regresaron otra vez al rancho a empezar otra vez con animalitos y a trabajar la tierra. Y bueno, empezaron otra vez. Cuando a mí me llevaron, yo estaba niña, cuando a mí me llevaron ya tenían sus ganados otra vez, tenían ganados, hasta pusieron una tiendita, vendían jabón, vendían azúcar, su café, su canela, su manteca, cositas así, no muchas, y empezaron a vender a la familia, los trabajadores de allí del rancho. Porque así formaron ese rancho. Y a mí me gustó mucho ir allí porque pues yo era una niña, ¿no? Pero mis tías pues eran muy, muy religiosas. Y una de ellas daba catecismo y a los hijos de los trabajadores. Y entonces, para llamarlos al catecismo cada 8 días, los sábados, cogía un fierro y con otro fierro sonaba y sonaba como una campanita. Sonaba y sonaba, y ahí vienen todos los niños al catecismo. Y ella les hacía piñatas, cada año que duraban en el catecismo les daban unos boletitos antes, cada 8 días les daba su boletito para el que recogiera varios más boletos juntaban, entonces les daban un carrito, a otros una muñequita, a otros dulces, así les daba mi tía cada 8 días. No, cada 8 días, cada año. Cada 8 días era el catecismo y cada 8 días les daba su boletito. Y ese boletito tenían que juntarlos todo el año, y los que tenían más boletitos les daba el premio más grande. Oh, ya. Y a mí me gustaba todo eso porque pues era niña y a mí me gustaba las piñatas y todo eso que les hacía, porque en el tiempo del nacimiento del niño, en Navidad, ella hacía sus
nacimientos de los niños. Y a mí me llevaba así al campo a cortar ramas. Las ramas se llamaba guisache, esas ramas. Tenían unas espinas grandotas. Y en el rancho pues había tejocote, entre el campo había tejocote. Y cortaba mucho tejocote y ahí venía. Y cuando se hacía el nacimiento, esas ramas las ponía tejocote en cada espina. Y se veían bonitos. Y hacía sus nacimientos, les cantaba y juntaba a los niños y todo. Nomás que eran muy delicadas conmigo. No me querían dejar juntar con los niños. Yo les decía que por qué no me dejaba juntar con los niños. Sí, pero muy retiradito. Y yo les decía que por qué. Y ¿saben qué decía? Que porque los niños tenían piojos, pero eran medias racistas. Que porque los niños tenían piojos y que si yo tenía piojos, no me iban a querer acostar conmigo ahí en su cama. Pues yo era muy inquieta. No, pues eso no me gustaba, por eso luego les decía, yo ya me quiero ir a mi casa, y yo ya me quiero ir a mi casa. Y pues allí, como estaba retirado del rancho, porque ese sí estaba bien retirado del pueblo, claro que era el transporte en animales. Y uno de mis tíos, como mi abuelita hacía queso, hacía sus quesos y uno de mis tíos salía a los ranchos de por allá cerca a juntar el huevo y a comprar gallinas. Y les metía en unas jaulas y los montaba así arriba de los burros o caballos y en una jaula metía las gallinas y en otra jaula llevaba el huevo. Y así se transportaba, mi abuelita llevaba también, les daba el queso para que también lo vendieran. Todo eso trabajo hacían para poderse levantar, según ya después. Porque ya tenían animalitos cuando empezaron a hacer todo eso. Y yo me acuerdo que yo estaba chica y no sé cuánto tiempo sería de las guerrillas esas a cuando yo ya se habían ido ellos al rancho y me llevaban al rancho también. Y también creo que escondían a las mujeres, ¿no? No, pues sí, las escondían porque se las llevaban, sí. ¿Y cómo las escondían? Eso es muy impactante. Bueno, pues en el rancho andaban buscando hasta estos, ¿cómo se llaman? Estas cuevas en los voladeros por allá, las andaban metiendo por allá donde no las vieran en las casas. Y en el pueblo, cuando ellos ya vivieron en el pueblo, en ese entonces que vivieron en el pueblo, y mi pueblo está hecho, bueno, muchas casas, todavía ahorita hay muchas casas hechas de adobe, al ancho el adobe, y abrían como cuevas emparedaban las muchachas. Nomás sabían que venían las guerrillas y a la carrera ya tenían hecho las cuevas aquellas porque sabían que cualquier chico rato entraban los guerrilleros. Porque las paredes eran muy anchas, ¿no? Sí, anchas. Entonces hacían hoyos así, en las paredes y allí metían las muchachas en el pueblo, los metían allí. Y claro que cubrían bien a que no se notara, pero sí les dejaban rendijitas para que respiraran. Ay, sí. ¿Y comida o luego las sacaban? No, es que no duraba mucho la guerrilla dentro del pueblo. La guerrilla llegaba y hasta quemaba hasta tiendas de ropa, decían. Bueno, hubo veces que hasta quemaron donde se registraban los registros del gobierno y todo, quemaban hasta todo en ese entonces mis papás pertenecían a Yuriria,
Y en Yuriria ellos tenían todos sus, se registraban allá. Y allí quemaron, todo allí quemaron, que hasta después que ya mi papá se andaba casando, fue a ver si encontraba sus actas y no las encontraron. No encontraron. No más ellos decían, tengo tantos años porque más o menos se acordaban o les decían sus padres cuando, en qué año había nacido y todo eso. Pero no tenían ningún papel porque todo lo quemaron. Y así pasó también en mi tierra, en mi pueblo. Allí quemaban hasta los que había, si había algún cine o alguna cosa de ¿cómo se dirá? Como, ¿De entretenimiento? sí, como Teatros. teatro y eso, quemaban los teatros, quemaban las tiendas de ropa, bueno, las así, iglesias. todo. Saqueaban, ¿no? Entonces, pues, todo era un desastre, pero yo no entiendo de ese entonces, porque según mi mamá, pues estaba chiquita o a lo mejor todavía no nacía en ese entonces. Y según había tías ya grandecitas también, y a esas eran las que las andaban escondiendo también. Porque según eso, mi familia de mis padres eran porfiristas. Y pues claro que ellos tenían otra forma de vida. Y yo creo que... Y de pensamiento. Y de pensamiento. Pero después de todo esto que les estoy platicando, yo no sé en qué tiempo empezaron que el agrarismo. Cuando, según eso, cuando entró Emiliano Zapata, que tierra y libertad, pues les quitaron a mis padres, a mis abuelos, las tierras. Nomás les dejaron tierra a los hijos de mi abuelo y les dejaron una tierra a cada quien. Y en ese entonces vendieron ellos porque también se quedaron sin nada, porque también los agraristas fueron y les quitaron tierras y todo. Y uno de sus yernos de mi abuelo era agrarista. Y pues claro que le tuvieron cierto resentimiento tanto a él como hasta a sus hijos. Los hijos, ¿qué culpa tenían? Y nosotros decíamos que por qué no había esa unión que teníamos acá con mi mamá. No había esa unión y no querían decir nada, ni nada. Y todos nosotros cuando ya estábamos grandes, bueno, ¿y por qué mis primos? Porque los hijos de una tía que estuvo en Puruándiro, que era el esposo del tío que era agrarista, se vinieron a México, ellos muy jovencitos. Y yo, pues nosotros no los conocíamos. Yo vine conociendo a la prima, pero ya era una señora ya grande, ya era como de la edad de mi mamá. Y tenían cierto resentimiento con mis tíos, porque mis tíos no les dieron tierra, alguna tierra que a ellas les pertenecía por parte de mi tía, la hermana de mi papá. Pero porque este yerno agrarista estaba en contra de ellos, ¿no? En contra de ellos. ¿Y si les ellos. Quitó tierras o...? Sí, se las quitó, okay. Porque no era solamente él. Sí, era como el grupo de... Pues el grupo y él tenía que hacer lo que tenían que hacer, según, sí, a quitar las tierras. Y ya desde entonces, pues se fueron al pueblo, todos. Y allí murieron mis tías, todas mis tías murieron, solo esa tía quedó, que fue la que
nos platicó algo de eso. Mi hermano cuando vio que mi tía estaba quemando todas las cosas de mi tía, porque pues ya ellas habían muerto, entonces vio un libro que iban a quemar y dijo, ¿este libro qué será? Y lo recogió. Eran las escrituras del rancho. Él tiene esas escrituras. Y luego le dicen a algunos de mis primos, oiga tío, y si va a ver si puede recuperar algo de las tierras. No, dice que vamos a recuperar. Si ya mis padres, mi padre, mis otros tíos vendieron las tierras y tuvieron que arreglar papeles para vender esas tierras. No, dice, esto nomás lo tengo aquí como recuerdo y para que ustedes vean cómo se hizo mi abuelo de esta tierra y cómo, lo que sufrieron, porque los dueños de todo eso pues dejaron todo porque los andaban buscando hasta para matarlos, y ellos se vinieron aquí a México. Se apellidaban Arce, ese era un apellido que tenían ellos. Pero todos los que tenían sus tierras, sus terratenientes que les dicen, y los que eran de estos, ¿cómo se llaman los? Sí, pues todo lo que eran de terrenos y todo, todos salieron del pueblo, todos. Y se vinieron por acá a México, por acá, pues ya hicieron su vida por acá, pero así pasaron. Todo eso nos platicó ya mi tía, pero ya ahora que estuvimos grandes y fuimos nosotros atando cabos por los primos, los hijos de una tía, los hijos de la otra. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde o qué y por qué? Porque mis tías ni mi papá nos hablaba mucho de eso. Yo pienso que no querían ni hablar de lo que hayan pasado en ese tiempo de las guerrillas y todo eso. Yo creo que sentían feo o sentían mal platicar de todo eso. Y también algo de orgullo, algo de, pues, que no querían decir todo lo que ellos habían pasado. Sí, como si fuera humillante, ¿no? Sí, Quizá. sí, como que se sentían humillados, pero no, mis tíos eran muy, ¿cómo les dijera? Se veía el porte de ellos, porque nunca se parecían a la familia de mi mamá. La familia de mi mamá no era sencilla. Muy sencilla, muy platicadora, así se daban a querer. Y la familia de mi papá, no, la familia de mi papá era muy seria, muy acá, se sentían grandes pues todavía. Como orgullosos. Sí, como orgullo. O, como sé. Si fueran de otra clase. No, sí, y sí, porque la forma de vestir era muy diferente de la parte de mi mamá. Sí, era diferente porque ellas sí se vestían de otra manera y de otro color, se sentían como de las personas pues de grandes del alta, como del tiempo pues del porfirismo. Ellas todavía usaban yo todavía les vi de esos corsé todavía usaban ellos corsé. Por eso digo, eran diferentes. Eran diferentes. Y se cuidaban mucho. Estaban muy bien de su cuerpo, muy delgaditas, muy así. Eran muy, sí. Pues ahorita podemos escuchar pues la historia un poco de tu pueblo, del pueblo de del rancho de tu papá. Pero al final, bueno, pues es un proceso, fue parte de ese proceso revolucionario que pasó pues todo el país, ¿no? Y bueno, hubieron grupos que a lo mejor, pues como dices, se robaban a las mujeres, ¿no?
hacían desastres, pues había ahí como que una expropiación de las tierras también, ¿no? Y bueno, ya ahora vemos los resultados de la revolución y decimos, bueno, sí, de alguna manera, como lo habías mencionado, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, pero pues también había abuso, ¿no? También había violencia en este proceso. Y pues bueno, también es parte de la historia y ojalá que en algún momento podamos pues ver esos documentos, ¿no? Que es parte también como un archivo histórico, incluso ahí de Michoacán, ¿no? Como pues sí, este rastreo de cómo se fueron formando la historia de ciertos pueblos, ¿no? Y pues cómo lo vivieron en carne propia pues tus tías, ¿no? Esta parte de esconderse, ¿no? De buscar alternativas para que no se las llevaran a las mujeres, ¿no? Y pues bueno, es digamos una parte pequeña aquí de la historia, sobre todo pues muy local en Michoacán, ¿no? Localizada en Michoacán y pero que podemos ver el reflejo de esos procesos revolucionarios, ¿no? O de estas, pues como dices, a lo mejor no fue como tal el proceso revolucionario, pero sí fue a lo mejor la última parte de la revolución, ¿no? Como estas, ya no alcanzaron a platicar, digamos, con tus tías, a lo mejor ellas sí hubieran podido saber más atrás, ¿no? Que te hubieran relatado, pero pues como dices, toda esta cuestión de sentirse humillados o no querer platicar como secretos, pues bueno, ahorita nos pudiste contar esto y yo creo que en otro video nos puedes platicar ya el rancho de tu papá, cómo era, más o menos, cómo te trataban con tus tías, toda esta parte pues ya un poquito más que tú viviste, ¿no? Ya después de este proceso revolucionario que ellos y ellas vivieron, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si quieras agregar otra cosa, pero bueno. No, pues ya, ya después, yo hasta pienso, ¿no? Que a lo mejor en esas guerrillas había personas, como dicen de antes, que los trabajadores trabajaban pues a todas las personas de los hacendados y todos esos terratenientes y todo, y que no les alcanzó, que estaban comprándoles pues todo lo de la comida y todo, y que no alcanzaban a pagar después. Hacían cuentas y con los trabajos que les hacían no alcanzaban a pagar lo que les prestaban. Y digo yo, pues a lo mejor hasta en esas guerrillas andaban y les daba coraje de lo que habían hecho los patrones con los trabajadores. Claro. Y que se hayan enredado en todas las guerrillas esas, y que se hayan que se hayan integrado, sí, que se hayan unido para pues para vengarse de todo lo que ellos sufrieron también, porque según eso los trabajadores sufrieron mucho con los dueños de todas estas las famosas tiendas de raya, ¿no? Ándale, las famosas tiendas. Que nada más se endeudaban y endeudaban al trabajador pues para que se quedaran ahí a pagar y a pagar y era interminable. Sí. Por eso está esa canción del Barzón. Se me reventó el Barzón y sigue la yunta andando. Sí. Entonces, de allí vienen muchas cosas que uno ni sabe porque, bueno, al menos yo no sé, porque yo me hubiera gustado leer todas las historias esas para saber de dónde y cómo y de qué manera fue todo eso. Sí. Porque hubo muchas, ¿cómo se dice? Que hicieron los ricos con los pobres.
Sí, también eso, injusticias. injusticias. Entonces, pues, es todo. Bueno, hasta aquí les acabo de platicar algo de lo que nosotros, ya grandes, empezamos a saber de nuestra familia, de un lado y del otro. Bueno, decían que la tierra de tu abuelito no se podía recorrer, creo que un día a caballo, ¿no? Pues eso decían, porque sí, yo cuando fui, no, pues es que uno está chico y no, pues ni se fija en nada, pero eso sí, yo veía las cerros, eran cerros, y que ellos tenían huertos de frutas, que esas frutas las hacían estos, ¿cómo se llama? Ate. Era como el ate, pero ellas le decían jalea, y todo eso vendían ellas, mandaban al pueblo a vender todo eso. Eso sí, eran personas muy mujeres, muy trabajadoras, que en ese aspecto, no, ellos no trabajaban con animales así, los hombres eran los que trabajaban con los animales y con la gente y todo, pero en su casa sí, no, eran personas muy, muy limpias, sabían hacer muchas cosas. Eso sí tenían mis tías hermanas de mi papá, que hacían unas cosas muy buenas. Bueno, pues nos Sí. platicas Sí. en el siguiente video toda esta cuestión de cómo era el rancho de tu papá ya cuando tú estabas chica y cómo Sí, recuerdas. lo que yo vi nada más, porque pues digo, ojalá que nuestros tíos nos hubieran platicado todo lo que pasaron, todo lo que hicieron, en qué tiempo, cuánto tiempo y todo así, que nos hubieran platicado bien, pero no, ellos fueron muy reservados. Bueno, pues muchas gracias, abue José. También agradecerle a todas las personas que nos dejan por ahí sus comentarios. Les agradecemos muchísimo. También su like y también sus suscripciones. De verdad que estamos muy agradecidos que pueden escuchar a abue José, ¿no? Todas sus anécdotas, todas sus enseñanzas. Y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Hola, hasta luego y gracias.